2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Día de Muertos para Tontos. En donde sus... ¿Aquí? ¿Qué? Sí, es que si cambio el intro no lo puedo hacer. Sí. Me cuesta mucho trabajo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos del Día de Muertos para hacerlo para ustedes un poquito más morido e interesante. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Yo estoy bastante emocionado, bastante prendido. Para más, estoy tan emocionado que el día de hoy se me olvidó mi computadora. Literal, así salí de mi casa bien emocionado. Llegué aquí con un vaso de agua. Me salí de mi casa con un vaso de agua en la mano. En efecto. Y sin computadora sin nada preparado, pero todo aquí en la mente para llegarles a platicar a todos ustedes. Y aparte, a mí me emocionan estos capítulos porque yo sé que estos capítulos son de los que le gustan a Teca. Entonces yo sé que el Teca trae, ahora sí, información sobre información para platicarles a todos de ustedes. Y ya leyeron el título del capítulo. Les vamos a platicar que sí, que seguramente habrá un güey que dijo, huevo, nuevo capítulo, Primera Guerra Mundial, ya me lo prometieron. Nanay. Los tratamos a todos como Patreon. Les vendimos humo. Les vendimos humo. Les vendimos humo, es. No es cierto. Les dijimos, sí, confiaron en nosotros y les dimos la espalda. No, sí, la neta, nos emociona mucho el Día de Muertos. Y siempre se nos olvida. El año pasado se nos olvidó y dijimos, güey, qué pendejo. ¿Cómo no contamos del Día de Muertos? Porque sí tenemos episodios, uno de Halloween y uno del Día de Muertos. El Día de Muertos es con Carlos, que está buenísimo. Aparte, vayan a escucharlo. Pero vamos a hacer el spin-off. Pero vamos a hacer el refresh. El refresh. Porque estamos conscientes igual que hay varias personas que ya nos escuchan en varios países del mundo que no conocen qué es el Día de Muertos. Y a lo mejor la única referencia que tienen es Coco, ¿no? Recuérdame. Que va por ahí, pero no exactamente, no tan históricamente, ¿no? Entonces queríamos contarles a todos ustedes, pues, la historia del Día de Muertos, la historia de las ofrendas, qué chingados es el Día de Muertos, qué se celebra. Y desmentir, el Día de Muertos no es prehispánico. Así que si vieron el video de Zenalba, que lo quiero mucho, lo amo y lo aprecio, pero se equivocó bastante. El Día de Muertos no es prehispánico, raza, y lo voy a decir todo el pinche capítulo. A la verga. A la verga. Pero bueno, se rompió el cesarión. Pero se tenía que romper, güey. Se tenía que romper. Ahorita que Sebas nos pase los otros dos pedazos. Bueno, mis estimados, pues ya agarré un poco de energía, porque estaba como que un poco decaído porque me acordé que pues falleció Liam Payne. Que falleció Liam Payne. Sí. Minus One Direction. One Direction minus one. Minus One Direction. F por el panita de raza. Si ustedes tienen problemas de drogas, por favor, vayan a centros de rehabilitación porque las drogas son cosa seria. El alcoholismo, más o menos, pero cualquier vicio. Todo en su extremo. Si estoy adicto a extrañarla, bro. Sí. ¿También? También, voy a platicar con alguien. O platica contigo mismo, güey. Sí, cierto. Tampoco está tan difícil. Platica con ustedes mismos. Tienes razón. Eso es importante, güey. Así que no le manden esto a mi ex. Así que bueno, mi estimado raza, vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra. Las adicciones no son ni un juego, sino pregúntenle al Shocker, que ahorita está en el ¿cómo se llama? En el centro de rehabilitación de Hugo Chávez, güey. Chale, está terrible. Hugo César Chávez, güey. Sí, el boxeador. Ojalá no le tengamos que pronto poner su altarcito. Así es. Pero bueno, mis estimados, vamos a empezar con unos pequeños comentarios. Los comentarios. ¿No? Los comentarios. Cierto. Y bueno, yo tengo aquí unos del podcast de las estafas más famosas de la historia. Donde, pues la verdad no hay muchos comentarios aquí, ¿no? ¿Y tú? ¿Y la gente? Solo alguien puso Sago es la novia de Miroku de Inuyasha. No me acuerdo. Ese capítulo fue, ¿cuándo fue, güey? No me aparece aquí en el Spotify. El de ayer, güey. Ayer lo subí. No, es que el lunes, hoy es martes, güey. Pues se sube al ratito. Sí, cierto. Ese todavía no está en Spotify. Acuérdense que sale lunes en video, si nos quieren ver, y martes en Spotify. Tiene razón. Entonces, todavía no ha salido. Mientras estamos hablando, va a salir. Bueno, entonces va a ser el de Roosevelt. De Roosevelt parte 2. Ajá, parte 2. Donde tengo, dice Paloma Bravo Córdoba. Hola, saludos desde Chile. Trabajo en el áreas protegidas y ese Teddy siempre aparece cuando se habla de los parques nacionales. Pinche Teddy aniquilador de los primeros pueblos. Así es, güey. Ya sabemos, Teddy protegía las áreas naturales, pero no a los naturales. Entonces, los empecé a escuchar por la Guerra del Pacífico. Si no fuera por Tacarapá,
no hubiera Estaríamos seguido aquí. escuchando. Son pulentos. Sigan igual de disléxicos. En Chile la mayoría de los parques nacionales se crearon en dictadura y territorios indígenas. Claro. Sí. Uh-huh. Un abrazo. Gracias por tu comentario. Uh-huh. Aquí pongo aquí. Este güey no tiene nombre, se llama Pato. Se llama emoji de pato. Ok. Y dice, en las secundarias han de decir que no se la mami a Roosevelt está reprobado. Saludos. Podrían hablar de la conquista de Argelia después. Estará buena. Fan desde la no tan bella ciudad de Pachuca. sí, pobre Pachuca, Sí, güey. pobre Pachuca. Tan lejos güey. de Dios y tan lejos de todo. Lo mejor de Pachuca es salirse de ahí, güey. Porque ni siquiera los pastes están chidos, güey. Es así como, güey, ¿qué tiene de bueno Pachuca? Los pastes, güey. Sí, pero ahora cool. ya gracias así a la... Son a la empanadas de ojetes, Pachuca, güey. ya tenemos pastas aquí. Entonces ya no tenemos aquí ir a Pachuca. Sí, güey. Dice Leonardo, iba a comentar en el video de la guerra de los 30 años, pero ese video ya pasó, por lo cual lo hago aquí. La verdad que está mamalón lo que hacen y además de despertar la curiosidad histórica y hacerme investigar para comprobar si lo que dicen es verdad o pura mamada, y la neta siempre es verdad. La neta siempre me cago de risa. Saludos desde Polonia, donde los escucho cada vez que sale nuevo episodio. Polonia, papito. Desde Polonia. Ay, Un güey. saludazo hasta allá. Saludos desde Auschwitz, ¿no? Desde Auschwitz. Sí, mira, aquí tengo a Andrés Alvarado. Hace 3 horas lo puso. Hola chicos, son geniales. Los episodios de Teddy Killer Roosevelt estuvieron buenísimos. Felicidades, sigan adelante. Un fuerte abrazo desde Guayaquil, Ecuador. Guayaquil. Y lo dice, Olis, espero que cada vez tengan más subs para adquirir conocimientos de historia. Bien lo decía Santayana. Aquellos que no puedan recordar el pasado, está condenado a repetirlo. Aunque mi estimada Yamaki 1, ya hemos dicho eso, no es tan cierto, pero está bien. Está bien, seguramente eres tonta en historia como nosotros y después te lo explicaremos por qué esa frase no es tan correcta. Históricamente hablando, porque de hecho me corrigió una historiadora. ¿Te corrigió? A una historiadora porque le dije eso y me dijo, ajá, ¿cómo que divulgas historia y no sabes que eso es una mamada? Qué bestia. Bueno, después lo platicaremos. Y yo bueno, tengo uno más. ¿Uno más? Uno más y empezamos, que es igual desde el capítulo del Roosevelt parte 2, de Efren. Roosevelt. Pero es que yo lo digo en inglés, yo digo Roosevelt. Roosevelt. Oh my God. Oh my God. Güey, Ajá. si no viajas, lee. Nah. Ayer escuché un podcast así, que de hecho se lo recomiendo mucho si les gusta la Fórmula 1, que de hecho viene el Gran Premio de México este fin de semana, güey. Si ustedes están aquí, que seguramente no lo van a escuchar porque va a salir esto hasta después, ojalá no hayan estado cerca del autódromo porque va a haber tráfico de a madres. Pero bueno, Efren dice, vaya, hasta que solucionaron el tema. Vaya, hasta que solucionaron el tema del audio, chicos. Los felicito. Yeah. Lo puso 2 veces. Gracias porque mi única manera de escucharlos es mientras trabajo aquí en mi Uber Iridi en Tuxtla Gutiérrez. Órale. Los felicito. Me encanta que tocaran el tema de los estados que se adhirieron a México después de la independencia. Está padre. Saludos, se me había olvidado chicos. que hicimos ese Los podcast. te quiero mucho. Bye. Güey, ¿tú vamos a ponerle sabías aquí. que no te conté la vez que me subí a un Uber y estaban escuchando nuestro podcast? Eso también, un amigo Sí, me güey. mandó un mensaje así, güey. Sí, güey. Yo me tocó, güey. Me subí al Uber y estaba escuchando el podcast. Sí, si eso pasa, etiquétanos en stories. Así, y ya fue como de, y así me subí y dije, no mames, qué cagado, güey. Y ya le dije, güey, me llevas a no sé dónde. Y dije, se voltea el güey y dice, ¡a la verga! Estuvo chido, pero bueno. Ahora sí, día a lo que nos truje Chencha. A lo que cruje Chencha. El Día de los Muertos. El Día de los Moridos. El Día de los Muertos. ¿Qué es el Día de Muertos? Para las personas que no conocen el Día de Muertos. Pues mira, amigo, el Día de Muertos es una festividad que hacemos aquí en México donde se celebra, pues más tradicionalmente el 1 y el 2 de noviembre. Ya si nos ponemos más exquisitos, se festeja desde el 27, ¿no? de octubre, porque pues vienen diferentes difuntos. En el Día de Muertos, los mexicanos, también al parecer algunos filipinos, y ya también los gringos por la película de Coco, pues ponemos un altar dedicado a nuestros fieles difuntos. Según yo, también en varios países de Latinoamérica lo celebran, como Bolivia y Ecuador, y en países de América Central y la región andina. Pero, o sea, no necesariamente, pero son pero según yo diferentes. no es el Día de Muertos de México. Sí, justo, güey. porque les vamos a contar que ya les platicamos en el Patreon si les gusta saber qué hacemos en el Día de Muertos y la guerra de Myanmar, que eso fue el tema del día en el Patreon. Teca se va a ir el Día de Muertos a Oaxaca. Sí. Y yo me voy a ir a Pátzcuaro, Michoacán. A Pátzcuaro. Que pues cualquier persona de fuera de México diría que pues se celebra el mismo Día de Muertos en todos lados, pero no.
resulta que Teca y yo vamos a experimentar diferentes días de muertos. O sea, todos con elementos bastante similares, pero con tecnicalidades diferentes. Sí. Entonces, aquí tengo las fechas específicas del Día de Muertos. Órale. El 27 de octubre llegan las almas de los perros, gatos y los demás mascotas fallecidas. El 28 de octubre llegan las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica o accidentes, ¿no? El 29 de octubre llegan las ánimas de los que murieron ahogados. El 30 de octubre vienen las almas de los niños que no fueron bautizados o no nacieron o quienes fueron olvidados o que no tienen familia, huérfanos. El 31 es el Halloween en Estados Unidos, ¿no? Pero también a los niños que no fueron bautizados también, o las personas que no fueran bautizadas, ya no los niños, sino también las personas. El 1 de noviembre ya es el Día de Todos los Santos, en la que se recuerdan a los niños que fallecieron, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, donde llegan todas las almas en general, ¿no? Y los que pues están ahí se quedan. Así que si ustedes, mis estimades, quieren pues recordar a sus fieles difuntos a la mexicana, pues ya saben que es lo que pueden hacer, ¿no? Pero ya ahorita, específicamente en este capítulo, les hablaremos qué es lo que tienen que hacer, qué le tienen que poner en su altar, por qué se hace eso, porque tiene un sentido. Vamos a hablar del pan de muerto, vamos a hablar del Mictlán, por qué el Día de Muertos no es prehispánico, por qué el Día de Muertos es un sincretismo español y católico, y que inclusive el Día de Muertos como tal lo conocemos hoy en día fue impuesto en los años 30. Sí. ¿No? Que es muy moderno. Eso creo que sí, si ustedes son mexicanos, lo más probable es que no lo sepan. Sí, porque esto casi nadie lo sabe. Eso casi nadie lo sabe, la verdad. No, porque ya la mayoría de gente que le tocó ya está muerta. Sí, literalmente. Sí, güey, mi abuela es del 32, güey. Entonces ya casi que estaba muy niña cuando le tocó el cambio, la imposición del Día de Muertos, güey. Así que bueno, ya tenemos una más o menos que es el Día de Muertos, ¿no? Sí. Entonces, mi estimado Iker, ¿tú qué haces el Día de Muertos? Yo sí pongo la ofrenda. Siento que es una celebración bonita, que digo, ustedes ya conocen la historia del Iker, que es ateo, agnóstico y todo lo demás, pero me gusta recordar a las personas que se fueron con las cosas que les gustaban, con la comida que les gustaba. ¿Sabes? Es como un pequeño altarcito de recuerdo a esa persona, ¿no? Okay. Es nada más como recordarla, tenerla presente y y ya. Entonces, como que haces las paces y todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Y aparte siempre desde chiquitos, ¿no? En la escuela te dicen, no, es que el Día de Muertos se trata de la celebración de la muerte, ¿no? Porque justo en México tenemos esa noción de la muerte que es, que la celebramos, ¿no? Que son estos días que obviamente la muerte nos brinda muchísimo pesar, pero eso no significa que no podemos recordar con felicidad y con gozo y con jovialidad a nuestros difuntos, sí. ¿No? Entonces yo sí pongo mi altarcito. Sí. Y bueno, y voy a Michoacán. Me gusta Michoacán, me encanta el Michoacán. Justo ahora que vaya a Michoacán les voy a subir unos videitos para que me vean ahí. Órale. Echando el cotorreo. Órale. Vale, pues entonces vamos a hablar un poco, amigo, de qué es el Día de Muertos, por qué es o no es prehispánico, ¿no? Yeah. Porque justamente nos dicen que no, que el Día de Muertos es totalmente prehispánico porque los mexicas antiguamente, no sé, hacían ofrendas y no sé qué a los muertos, ¿no? Lo cual tiene un sentido, pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros decimos? No, pues es que pues viene el del Mictlán, las almas a visitarnos, no sé qué, porque seguramente los prehispánicos hacían eso. No. Nosotros vamos a empezar a hablar de pues, esta palabra que utilizamos muchísimo, que es el sincretismo, ¿no? ¿Qué es el sincretismo, mi estimado Iker? El sincretismo es... pues bueno, fue el arma por excelencia de los católicos, que es pues cuando dos culturas se mezclan, ¿no? A favor de una, por lo general. A favor de una. ¿No? En este caso, pues el sincretismo fue de parte de los españoles que llegaron aquí con ganas de evangelizar y utilizaron algunas de esas tradiciones junto con otras que ya traían y se formó pues lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Entonces, si ustedes son católicos y no celebran el Día de Muertos porque no es católico, déjenme decirles que es una cosa que nosotros los paganos les robamos a ustedes. Así es. En efecto. Así que sí, esto es un sincretismo total porque lo que utilizamos es básicamente pues la combinación de del Día de Todos los Santos, ¿no? Y de los santos inocentes. El Día de Todos los Santos, que es principalmente que es el 1 de noviembre para las iglesias católicas latinas, ¿no? Sí. Y también pues es una combinación de ciertas creencias prehispánicas, como por ejemplo la cuestión del Mictlán, que también hablaré un poco del Mictlán para que sepan qué es. Entonces, los mexicas tenían una fiesta principalmente que sí se adoraba a los muertos que se llamaba Tlazochimaco.
¿no? La Xochimaco era la fiesta, bueno, significa la fiesta en la que se obsequian flores, se ofrenda de las flores, se dan flores, o también el Micahuitl, que es la fiesta de los muertos, o el Micailhuitontli, que es la pequeña fiesta de los muertos, los cuales estaban asociados a Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Mictlantecutli, ¿no? Los ritos principales es que las flores eran el componente de la fiesta de esta veintena, porque duraba 20 días. Se recogían flores de todas las especies, se hacían guirnaldas para decorar los templos, y la noche anterior a la fiesta se preparaban los alimentos, que eran tortas de maíz o tlaxcalis, ¿no? Que por si no saben, y ya lo hemos dicho, pero el verdadero nombre de la tortilla es tlaxcali. Se hacían tlaxcalis, carne de guajolote y perro. Se consumiría durante toda la celebración, y por la mañana las flores eran ofrecidas primero a Huitzilopochtli y después al resto de los dioses. Por la tarde se realizaba una danza en la que participaban los jóvenes guerreros, y estos últimos bailaban con los Ahuiainime, que son las prostitutas. También se llevaba en la ciudad un tronco grueso al cual se llamaba el xocotl, o era el fruto, que era recibido por las mujeres de la nobleza, y una mujer que personificaba a Tosi, Teo y Nan, y se colocaba en el templo mayor. Ya llegaron las flores. Como ven, a ver, pásame eso. Para quien esté viéndonos. Para que estén viendo, ahora sí, ya estamos bien muertitos. Ya estamos bien moridones. Ya estamos bien moridones. Gracias, amigo. Por ahí falta uno, a ver si no lo encuentras. Para concluir la fiesta se ofrecían flores a los muertos y se le ofrendaban alimentos. Otros ritos incluían el sacrificio de niños y ofrecimiento de flores en honor a Tezcatlipoca, así como el sacrificio de una víctima que representaba a Mictlantecutli. Es decir, pues esta era básicamente la ofrenda que se le hacía a los muertos, ¿no? Pero era dedicado a 3 dioses diferentes, en lo cual pues se ofrecía comida, se adornaban con flores y también pues se sacrificaban niños, ¿no? Entonces, también tenemos algunas referencias que, por ejemplo, los teotihuacanos, ¿no? También hacían ciertos rituales con este propósito para poder pues glorificar a los muertos, ¿no? Donde utilizaban el perro Xolescuintle, que le ayudaban, pues, sacrificaban perritos Xolescuintles que les ayudaban pues a pasar al Mictlán, ¿no? Que ahorita vamos a hablar sobre esto. Y esto es como que la referencia más grande que tenemos del Día de Muertos prehispánico, sí, ¿no? Que pues, era una fiesta principalmente que se llamaba así, la Xochimaco, ¿no? Entonces el Tlaxochimaco, también tenemos que el Día de Muertos era pues dedicado al dios Mictlantecutli o el Micahuiltontli, ¿no? Que es la fiesta de todos los santos, donde los pueblos nahuas prehispánicos hacían los muertos y las fiestas cristianas se fundieron para poder hacer el Día de Muertos, ¿no? O sea, y es muy interesante porque también dicen como de, güey, es que nada más se festejaban a los muertos un día. No, güey, los mexicas festejaban a los muertos todos los días, güey. Era así como de, hay que recordarlos porque pues la gente se moría a diario, güey. Entonces no había como... Sí, y se sigue muriendo diario, ¿no? Pero la diferencia es cómo se iban muriendo las personas, ¿no? Porque se les festejaban los muertos también dependiendo a qué cielo entraban, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a las mujeres parteras que se morían las mujeres que se morían en el parto eran consideradas grandes guerreras, que las cuales entraban a un cielo específico que era el Tlalocan, ¿no? Donde pues también entraban los soldados sacrificados, sí, ¿no? Por ejemplo, la gente que se moría de una manera como que muy convencional iban al Mictlán, ¿no? Entonces también iba a otro lado, otro paraíso terrenal que se llamaba el Tonatiuh Inchan, ¿no? Que era la casa del sol, que era donde morían básicamente los guerreros, o Sinacalco, que era el lugar donde llegaban los niños pequeños y era hogar de Tonacatecutli, que era el señor del sustento. Que justo creo que ese como nivel, el Mictlán, es donde... no, era otro cielo, güey. No es el Mictlán. Ok. ¿Otro cielo? Es que está el Mictlán, el Tlalocan, el Tonatiuh Inchan y el Sincalco. Y el Sincalco, según yo, es donde estaban los niños, ¿no? Los niños no nacidos, o los niños no... ¿cómo se llama? No bautizados, pero es donde estaba el árbol de senos, ¿no? Sí. Es donde viven. Sí. Estas festividades se realizaban durante 4 años posteriores a la muerte. Además, sus rituales y fechas variaban dependiendo del tipo de muerte y el lugar que correspondía a los muertos. Mictlán, Tlalocan, Tonatiuh Inchan y Sincalco. Algunas de estas festividades se realizaban en el mes Titl o el fiesta del Tepehuitl, que era dedicado a los montes. Asimismo, existían 2 festividades. La primera, el
el Micailhuintontli o la fiesta de los muertos pequeños y la segunda el Güey Micahuitl o la fiesta de los muertos grandes. Según algunas versiones, estas fiestas marcaban respectivamente el inicio del fin de los festejos en honor a aquellos que habían muerto en la guerra o en memoria de las mujeres que murieron en el parto. Sin embargo, otras apuntan que el Micailhuintontli era la fiesta que se recordaba a los niños pequeños, mientras que el Güey Micahuitl se realizaba para rememorar a los difuntos adultos. Se estima que estas fiestas anuales se realizaban en el otoño porque tras la llegada de los españoles y el inicio de la conquista, los evangelizadores utilizaron en favor la coincidencia de estas fechas para poder imponer la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos, ¿no? Para justamente crear los sincretismos. Sí. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos de las fiestas hacia los muertos prehispánico, ¿no? Ajá, para que vean que tampoco es mucho. O sea, que sí se sabía que había diferentes cielos de los que la gente regresaba, ¿no? Y depende a qué cielo, en qué cielo estabas, es qué día regresabas o cómo te habías muerto. No, pero no regresaban, güey. No regresaban. No. Eso de que regresaban es nuevo. ¿Es súper cuento chino? Es súper cuento chino. Ya. No, para ellos festejaban que estaban ahí, güey. Ya, ok. O sea, no era como que regresaran las almas en sí a visitarnos, sino que simplemente se festejaba que llegaban a algún cielo. Y se dividía cuál. Y por eso eran fiestas distintas. Dependiendo que entraban al Mictlán, a Tlalocan, a Tonatiuh Inchan, ¿no? O al otro, era dependiendo de la fiesta que se le hacía al muerto, ¿no? Porque pues dependiendo de tu muerte era donde ibas a terminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos el mito de que la gente regresa del Mictlán. Sí. Pero aquí hay algo muy curioso, que es el Mictlán, güey. O sea, porque mucha gente lo confunde como, y si ustedes son católicos reacios van a decir, es el infierno. No, el Mictlán es un lugar de descanso, igual que todos los cielos de los mexicas, ¿no? Porque esa es una gran diferencia que tenemos, por ejemplo, entre el infierno y el inframundo mexica, que también no se tiene que confundir como el inframundo griego, como el Hades, güey, y que inclusive es muy similar al inframundo egipcio, ¿no? De la mitología egipcia, que de hecho podríamos hablar eso en mitología para tontos, güey, porque es muy interesante. Entonces, hagan de cuenta que cuando ustedes morían, pues de una manera específica que podía ser enfermedades o una muerte normal, entonces entraban al Mictlán, que es lo que creemos ahorita en Día de Muertos, ¿no? O sea, que justamente el alma regresa del Mictlán, cruza del inframundo y llega a visitarnos en estas fechas. Ahora, ¿qué es el Mictlán? El Mictlán, también conocido como Tlaltzintlán o Yohualcalco, es básicamente un conjunto de creencias náhuatl referidas al espacio y tiempo, estructurando un mundo de parcelas o regiones determinadas por unas fuerzas vivas en el cual vivían pues diferentes dioses, ¿no? El Mictlán solo iban aquellos que tenían muerte natural, fueran señores o maseguales sin distinción de rango ni creza o enfermedades que no tenían carácter sagrado, porque había enfermedades sagradas. Para los mexicas, el muerto debía atravesar 9 regiones de las cuales descendería simbólicamente, como lo hacía el dios Tonatiuh todas las noches dentro de las fauces del Señor de la Tierra, Tlaltecutli y Tlaltecihuatl. Porque en la cosmovisión mexica, todos los días, güey, cuando se oculta el sol, que es Tonatiuh, Tonatiuh se va hasta el Mictlán y al día siguiente regresa, ¿no? Vuelve a salir. Ajá, las regiones del inframundo formaban la travesía del submundo con obstáculos específicos que expresaban niveles de putrefacción y tormentos tan atamórficos que padecen los muertos en su regresión orgánica después de 4 años. Porque te mueres, güey, y te tardas 4 años en llegar al Mictlán, güey. Por eso, güey... Que es más o menos lo que tarda una persona en descomponerse al 100%. Y por eso, güey, de hecho, es algo muy curioso. No sé si ustedes sabían, pero cuando fallece un ser querido, no le puedes poner el altar al año siguiente, güey, porque le llaman burritos. Te tienes que esperar 1 año y hasta el segundo año es ya cuando ya regresa. Pero bueno, lo disminuyeron 1 año en vez de que sean 4, güey, ¿no? Entonces, ya cuando los muertos alcanzaban a atravesar los infiernos, le podían liberar su alma, su tonali, regresando así ante la presencia de Mictlantecutli y Mictacacihuatl, ¿no? El señor y la señora de la muerte, los regidores del inframundo. Que justo de esta idea parte de que, bueno, cuando te mueres, empieza como tu camino, ¿no? Y es un camino que tienes que recorrer para llegar al Mictlán. Y pues la gente, pues decía, bueno, para ayudar a mi difunto, vamos a ponerle, porque le ponían como amuletos al cadáver para ayudarlo con cada una de las pruebas que la persona tiene que pasar para llegar al Mictlán. Por ejemplo, le ponían en el camino, se le dejaba un jarrillo con agua, se amortajaba el difunto en cunclillas, liándolo fuertemente con mantas y papeles. Entonces, otros papeles le servían para atravesar por las sierras que se juntan al pasar por la Gran Culebra, ¿no? Entonces, como que cada cosa con la que ponían al cuerpo en su tumba respondía a una de las pruebas que tenía que pasar al Mictlán. Que también, por eso dicen que
tenemos que poner ciertos elementos en las ofrendas. En las ofrendas, ¿no? Y en este caso, bueno, cuando tú te morías, te sacrificaban junto a un perro, un xoloescuintle, que para los que no son mexicanos es un perro pelón. Un perro pelón. Un perro pelón, ¿no? Que literalmente no tiene pelo. ¿Y por qué se sacrificaban con el xoloescuintle? Porque hagan de cuenta que como los antiguos griegos, que pues te ponían 2 moneditas en los ojos para poderle pagar a Caronte para pasar el Egeo, aquí te sacrificaban con un perro que iba a ser el güey que te iba a ayudar a pasar el río Apanoyohuan. Siempre se nos olvida. Apanohuayan, el río Apanohuayan o Chiucnahuapan. Entonces, es bien interesante. No, es el río Apanohualcahuilla, perdóname. Sí, río Apanohualcahuilla en la región del Chinahuapan. Entonces, hagan de cuenta que, pues, cuando cuando morías, tu alma se iba junto al perrito, pero para que pudieras ser acompañado del Mictlán, tenías que haber sido bueno con los animales. Con todos. O sea, no nada más con los perros. Tenías que, específicamente con los perros, pero que tuviste que haber sido bueno con los animales, porque si no, el perro pues se iba a dar cuenta que fuiste un culero, sí te iba a ayudar a pasar, pero entonces te ibas a encontrar a Xochitonal, que era el monstruo iguana gigante, el monstruo iguana gigante que vivía en el río Apanohualcahuilla y que, pues, al saber que no trataste bien a los animales, te iba a devorar, ¿no? Entonces ya no llegabas. Ya no llegabas. Y ese era el primer infierno. Bueno, el primer inframundo, ¿no? Yo creo que es un gran filtro, güey. Sí, güey. A la verga. El güey que le pega a los perros o lo dejó en su terraza y estaba lloviendo, ese güey no pasa, güey. Sí, no justamente. No importa si eres la madre Teresa de Calcuta, si le pegaste a tu perrito, chingas a tu Sí, y aquellos que no podían cruzar el río Apanohualcahuilla, entonces pues iban a ser obligados a vagar como sombras en las orillas del río, donde hacían los oídos sordos de las quejas de los muertos que sufrían constantemente por el remordimiento de haber lastimado un perro en su vida. Chale. ¿No? Imagínate, güey. Y los naturales solían tener crías y para poder, tenían perros y aparte hacían que los perros tenían muchas crías para cuidarlos y decirles como, güey, yo trato bien a los perros, ¿no? Sí. Estos güeyes son pibes, güey. El mío no anda en burro, güey. El mío no anda en burro, güey. Exacto, güey. Y era el lugar de Xolotl, ¿no? El dios perro, el dios del ocaso o Venus. Posteriormente, si llegabas a pasar, llegabas a Tepetl Monamiquian, ¿no? Que era la región donde existían 2 enormes cerros que se abrían y cerraban chocándose entre sí de manera continua para, después de haber cruzado el río Apanohualcahuilla. El muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar estos cerros y ser triturados, y era la residencia de Tepeyolotl, que es el güey que hace que tiemble en México, ¿no? Que es el dios de las montañas, los secos y el dios de los terremotos. Los terremotos, güey. Después llegabas a Iztepetl o la montaña de obsidiana, donde era un sendero de pedernal de obsidiana que desgarraba a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. Era hogar de Iztlacolcui, que es el dios de la obsidiana, el señor de los castigos y el señor de las horas matutinas. Entonces, aquí básicamente, güey, lo que hacía el Mictlán cuando te ibas desprendiendo de tu mortandad. O sea, de la cosa de la mortalidad, porque justamente la montaña de obsidiana lo que hacía era quitarte la piel. O sea, te iba quitando la piel porque y aquí los muertos tenían que arrojar todas sus pertenencias como ropa, alhajas, armas, despojos personales, y había vientos tan fuertes que levantaban piedras y cortaban los cadáveres de los muertos con múltiples puntas de pedernal que al recorrerlo, y estaba dividido en 2 regiones, ¿no? Luego después, ya cruzando ese lugar, llegabas a Isehuecayán, o el lugar de los vientos de obsidiana. Sí, que también está terrible, güey. Sí, güey, que justamente que traían los vientos del norte, el invierno del Mictlán hasta la tierra, y era muy fuerte y violento carácter, ¿no? Aquí vivía Mictlampahecatl, ¿no? Que con sus hermanos era Huixtaqueyotl o Huixtlampehecatl, que eran los vientos, básicamente los señores de los vientos. Los 4 vientos, ponte, ¿no? Porque eran 4 brothers. Después llegabas al Pancuatlecoloyan, el lugar donde tiembla como bandera, ¿no? En la segunda región de este lugar, donde comenzó una extensa área desértica de difícil movimiento con 8 parámetros, donde no existía la gravedad y los muertos estaban a merced de los vientos para poder salir. Esto los regresaban y los llevaban de un lado a otro como banderas hasta que podrían salir del sendero, y era el hogar de Mictlampahecatl o el dios del viento norte. Después iban al Temimonolayan, el lugar donde las flechas, se flechan saetas a la gente, ¿no? Donde existía un sendero cuyos lados, manos invisibles, enviaban puntiagudas saetas para que vieran los cadáveres de los muertos mientras los atravesaban. Las saetas perdidas durante las batallas de los muertos que el muerto debía evitar para no ser flechado e irse
desangrado. Pues sí es, güey, sí es como la leyenda del templo perdido, güey. Ir al Mictlán, güey. A la Sí, verga tienes güey. que pasar todas las... Es como resbalón, güey. Sí, güey, es como... ¿Te imaginas que entras al Sí, Mictlán güey. y está así el estaca y el otro narrando? Llegabas después al séptimo infierno, es el Teloyocualoyan, o lugar donde se come el corazón de la gente, donde habitaban fieras salvajes que abrían los pechos de los muertos para comerles el corazón, por lo que al salir del sendero, el muerto encontraría un jaguar que le comería el corazón. Esto lo podemos ver, por ejemplo, este es bien interesante porque lo vemos en la zona arqueológica de Tula, pero también está en la zona arqueológica de Chichén Itzá, güey. Que es la imagen del jaguar comiéndose los corazones, porque pues te digo que te vas librando como de todo tu... Pues de todo tu ser terrenal. De todo tu ser terrenal. Aquí vivía el señor de los jaguares. Después al octavo llegabas a Panohualoyan, o el lugar que se tiene que cruzar agua, donde se encontraba la desembocadura del río Apanohualcahuilla, una masa de agua negra donde el muerto ya sin corazón se debatía por largo rato en las aguas negras para salir, pero ahí no cabrían sus penas, pues el difunto tendría que atravesar un extenso valle lleno de 9 hondos ríos, 9 ríos adyacentes al río Apanohualcahuilla, los ríos Chinahuapan, de los 9 estados de la conciencia. ¿No? Ahí es donde, o sea, imagínate que llegas hasta ahí, güey. Y luego te acuerdas que pateaste un perro. Y ya finalmente, no y finalmente llegas a Chucnahuicmactlán, que es el lugar de las 9 regiones de los muertos. Finalmente se alcanzaba el trayecto de una zona de niebla donde los muertos ya no podían ver a su alrededor. Su estado de cansancio exigía y provocaría la reflexión de sus decisiones y movimientos de la historia del cuerpo, del muerto, y se conectaría a todo lo que sucedió en vida y todo lo que le rodeaba. El muerto se volvía uno con todo y dejaba de padecer y entraba al Mictlán y a la residencia de Mictlantecutli y Mictacacihuatl. O sea, como que poco a poco se iba. Sí, güey. Te ibas despojando. Es bien interesante, güey, porque el Mictlán se le llama en los 9, o sea, los 9 pasos de la conciencia, porque es básicamente que te ibas liberando de todas tus penas, güey. Ya. O sea, de todas tus penas, por ejemplo, los primeros, güey, las penas de haber lastimado animales. Sí. Después las penas de haberte lastimado a ti mismo. Luego las penas, güey, o sea, por ejemplo, de que las de obsidiana es las veces que llegaste a sufrir dolores físicos, güey. Cuando trataste mal a la gente, cuando llegabas al lugar donde justamente, por ejemplo, el último piso del 9º, güey, que era el más complicado, tú ya no tenías cuerpo. O sea, porque ya el jaguar se había comido tu corazón, güey. Llegabas ya totalmente sin cuerpo, sin vista y nada más con puro oído. Ajá. Entonces lo que tenías que hacer, güey, era buscar el camino escuchando todas las penas, güey, de toda la gente que sufre y sufre súper cabrón, güey. Y era como que cuando ya llegabas a soltar todo lo que estabas arrastrando, era cuando finalmente lograbas el descanso eterno. Sí, y es cuando te juzgaba Mictlantecutli y te decía, ok, ya te liberaste de todas tus penas, güey. Ya, finalmente descansa. Porque la lógica de ahí es que es como, por ejemplo, lo que dice Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El humano es naturalmente bueno, es la sociedad que lo corrompe. Entonces Mictlantecutli, bajo esa lógica, obviamente él no leyó a Jean-Jacques Rousseau, güey, pero es eso, no es así como de, güey, sabemos que estás sufriendo y que sufriste en vida y que hiciste cosas malas, suéltalas, suelta todo, güey. Suelta tu sufrimiento físico, suelta tu sufrimiento psicológico, perdónate y perdona a los demás que hiciste daño y pide perdón y puedes entrar a descansar. Y a mí se me hace, güey, algo bien bonito. Sí, básico, güey, sí, ¿no? Reglas básicas. Reglas básicas de la vida, güey. Sigue las reglas, no hagas daño y pásale. Y esto es todo lo que tenemos, por ejemplo, de lo que es de lo prehispánico. De lo prehispánico. Y ya. Y para que vean que es un chingo, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con el Día de Muertos, ¿no? Porque aquí ya viene el sincretismo del Día de Todos los Santos. No sé si lo tienes, Iker. Sí, que llegó hasta muchísimo tiempo después. Por ahí del siglo XVI. A ver, déjame, nada más encuentro mis notitas. Aquí están. Sí, que fue cuando justo llegaron a América los españoles en el siglo XVI, que trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a sus difuntos. Entonces, pues donde se recordaban a los muertos en el Día de Todos los Santos, como dijo Teca, pues eso era lo que la gente celebraba en Europa, ¿no? Entonces, y el de los fieles difuntos. Y el de los fieles difuntos, ¿no? Entonces, al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio pues lugar a este sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y todas las almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. ¿No? Por eso muchas veces vemos que en todo lo que tienen que tener las ofrendas, siempre encontramos elementos como la cruz, los rosarios y demás, y los cirios. Hay rezos. Sí. Sí, justo. Y bueno, el Día de Todos los Santos
también conocida como la fiesta de Todos los Santos o el Hallow Mass, ¿no? Es una fiesta cristiana celebrada en honor de todos los santos de la iglesia, ya sean conocidos o desconocidos, ¿no? Esto se festeja a partir del siglo IV, cuando se cambiaron las fiestas en conmemoración de los mártires cristianos en varios lugares, en fechas cercanas a la Pascua y la Pentecostés. En el siglo IX, algunas iglesias, como las Islas Británicas, comenzaron a celebrar la conmemoración de todos los santos el 1 de noviembre, y en el siglo IX también se extendió por toda la iglesia católica por el Papa Gregorio IV. ¿No? En el cristianismo occidental todavía se celebra el 1 de noviembre por la Iglesia Católica Romana, así como muchas iglesias protestantes, como las tradiciones luteranas, anglicanas y metodistas. La Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Oriental y Luterana Oriental, asociadas a celebrar el primer domingo de Pascua después de la Pentecostés. La Iglesia Sirio-Malebar e Iglesia Católica Saldea también lo festejan, así como los ortodoxos. Sí, fue la fecha. Lanzaron. Acuérdense que igual la fecha en el episodio de Halloween, alguna vez conté que creo que me dijeron que no existía, que era el equinoccio, de que dije una madre así. Pero Halloween, bueno, el 31 de octubre. Pues es el punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Pero acuérdense que el solsticio de invierno, en muchas de las tradiciones que les hemos contado, por ejemplo, como bueno, el Halloween y demás, era la época en la que ya empieza el frío. Era la época en la que, bueno, en el Halloween decían que terminaba la época de la luz y empezaba la época de la oscuridad, ¿no? Como, pues a ver, si no plantaste nada durante el otoño, Padre Santo, chingaste tu madre. Te va a ir bien mal en el invierno. Entonces, digamos que estas fechas, ¿cómo se llama? El solsticio de invierno, pues para muchas culturas siempre ha sido como la línea divisoria entre la vida y la muerte. Entonces también responde a por qué se celebran esas fechas. Ok. Sí, y también pues ya viene el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Que es un día festivo religioso dentro de la Iglesia Católica en memoria de todos los fallecidos, ¿no? Sí. Se conmemora el 2 de noviembre y su objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, quienes se encuentran aún en el purgatorio, ¿no? Las principales iglesias que lo festejan es la Iglesia Cristiana Ortodoxa Occidental, la Unión de Utrecht, la Comunión de Porbono, la Comunión Anglicana e Iglesia Católica. Sí, ¿no? Y tu tía panista conservadora. Sí, todas estas iglesias acordaron tener el mismo calendario y las días de celebraciones religiosas y santoral para facilitar la asistencia de sus feligreses en sus respectivas celebraciones, ¿no? Y acá hay algo muy interesante porque en España sí existe la tradición de los días de los fieles difuntos, ¿no? Donde veneran a los difuntos, y se continúa con la tradición de estas fechas al asistir al cementerio para rezar por las almas quienes ya abandonaron el mundo. Está acompañado por un profundo sentimiento de devoción, donde se tiene la convicción de que el ser querido pasará una mejor vida sin ningún tipo de dolencia, como suelen hacer los terrenales. Básicamente lo del Mictlán, lo que les dije. Exacto. ¿No? Mira, Teca dijo algo ahorita bien interesante de una palabra que no habíamos dicho hasta ahorita, que a mí se me hace muy interesante y tiene que ver mucho porque es que celebramos el día de hoy, el Día de Muertos en México, que tiene que ver con los cementerios, ¿no? O sea, justo otro elemento que influyó mucho en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos. Por ejemplo, en el centro del país, en México, las epidemias durante siglos azotaron la Ciudad de México más que nada y llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad. Y ya fue hasta 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros, porque ya eran muchísimos, güey. Asimismo, en 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas y visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre. O sea, justo por conmemorando las... ¿Ya viste, güey? ¡Ay, el diablo! El diablo. Aquí se les cae el set, ¿eh? Como ven. Entonces, justo, la clase alta por las mañanas y los pobres en la tarde, güey. Nada más o sea, en la Ciudad de México, pues la gente que tenía dinero iba tempranito y pues ya... A los pobres ya les tocaban todas las tumbas ya bien vistas, ¿no? Entonces, la gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder irlas a lucir a los panteones. O sea, básicamente que la Ciudad de México se llenó de panteones porque se llenó de epidemias. A su máquina. Y de ahí se empezó a hacer también un poco la costumbre de ir estos días... más por el lado católico. Sí. Para celebrar y en México, por ejemplo, es bien chistoso porque lo dice la doctora Mapache Estanaís. Dice que la costumbre de ir ahí es justamente por las epidemias, específicamente por la cólera. No, porque había epidemias de cólera, güey. Entonces era así como de, güey, no pueden estar todos juntos porque si no todo el mundo le va a dar cólera. Sí. Entonces por eso que se iban y se limpiaban
pues, o sea, se hacía en las afueras de la iglesia, ¿no? Para poder evitar las epidemias. Porque antes, pues la gente se enterraba donde se podía. Donde se podía, o las iglesias daban el servicio de que nosotros te enterramos, pues por aquí se quita nuestra fosa. Pero justo fue hasta que el gobierno tuvo que decir, güey, ya somos un chingo y tenemos que acomodarnos. Que la neta, yo no sé por qué por qué nos acuestan, güey. Es como la posición menos. Sí. Rica para dormir, ¿no? Yo los metería parados, güey. Y aquí te tengo la historia de por qué es el 1 y el 2 de noviembre, güey. Es un putero, así que este podcast va a durar un chingamadral. Espérense. Y yo tengo que actualizar yo también tengo que actualizar el parquímetro. Regresamos. No manches, dijimos, va a durar mucho este capítulo y ya al Teca le pusieron la araña 2 veces por no pagar el parquímetro. Entonces nada más nos dio PTSD, güey. Güey. Pero bueno, tenemos las fechas de por qué se festeja el 1 y el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos y el de Todos los Santos, ¿no? Ahora, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos fue instituido el 13 de mayo por el Papa Bonifacio IV en el año 609 para honrar a los protectores de la iglesia, o sea, los santos, ¿no? Pero también para contrarrestar el paganismo, ya que el Papa consagró este día el antiguo templo del Panteón Romano, el Panteón de Agripa, en la iglesia de Santa María de Todos los Mártires, ¿no? Sin embargo, esta celebración tuvo que cambiarse de fecha debido a que, y cito, como era muchísima la gente que todos los años acudían a Roma para celebrar esta nueva solemnidad y como el mes de mayo resultaba sumamente difícil tener la ciudad sumamente abastecida para la ingesta cantidad de víveres de la numerosa concurrencia de los forasteros, otro papa, también llamado Gregorio, dispuso que en adelante se celebrase en las calendas de noviembre, fecha más conveniente porque en noviembre, al estar ya recolectadas las mieses y efectuada la vendimia, Roma disponía de provisiones suficientes para abastecer a todos los peregrinos. Básicamente lo cambiaron porque no había comida. Sí, porque dijeron, güey, la logística. Y tiene sentido, güey, porque imagínate que la primavera llega en abril, güey, apenas estás sembrando, güey. Ya para noviembre ya recolectaste todo y ya acabó la vendimia. Sí, que de hecho, dato curioso, si ustedes quieren poner un negocio para vender cempasúchiles, que son estas bonitas plantas que están junto a nosotros, las tienen que empezar a plantar en mayo. Mayo es el día que se plantan los cempasúchiles. Y ahorita hablaremos del cempasúchil. Sí. El Papa Gregorio III para los años 731 y 741 consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a Todos los Santos para dedicarle un día a esta celebración para el año 835. El Papa Gregorio IV fijó esta fiesta el 1 de noviembre y la amplió para todos los santos del cristianismo. A final del mes de octubre en el hemisferio norte, donde terminan las tareas agrícolas, por lo cual hay abundancia de alimento y eso también da tiempo para dar gracias por los bienes recibidos. Por esa razón, de acuerdo con Santiago de Vorágine, el Papa Gregorio IV cambió el Día de Todos los Santos a las calendas de noviembre, ¿no? Entonces, por eso se festeja el 1 de noviembre. A mí me gusta ese tipo de datos, porque es de que, ¿por qué? Porque ese güey quiso. Y ya, sí, literal, básicamente. Así de que nada más dijimos, ¿por qué ese güey quiso? Y lo cambió y se acabó. Y también tiene que ver para poder eliminar el Samhain, ¿no? Como ya lo hemos hablado muchísimas veces, en las cuales, pues, marcaba el tiempo de recoger la cosecha, guardar a los animales y prepararse para el invierno, que es una celebración nocturna, o la noche vieja en la que los fuegos se extinguían, se incendiaba una nueva hoguera con los huevos de animales sacrificados, que era la bonfire, donde se tomaba el fuego con antorchas para volver a encender los hogares. Vayan a escuchar el capítulo de Halloween. Que justo platicamos todo esto, ¿no? De que pusieron el día porque pues estaba esta celebración del Samhain, que la gente prendía y era más pagana, y pues el Papa Gregorio dijo, no, pues ¿sabes qué? Esta celebración que tenemos en mayo no nos gusta, pásala para noviembre y nos chingamos a los paganos de una vez por todas. Después ya tenemos el Día de los Muertos o el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, que fue instaurado 163 años después, en el año 998, por el abad del monasterio Cluny de San Odilon, quien pidió que celebrara el día siguiente de Todos los Santos, de acuerdo a una revelación divina, de la cual tuvo el sacristán de la iglesia de San Pedro, quien, en estado de éxtasis, vio un ángel que mostraba el purgatorio y en tiempo que esto hacía, le dijo, cuenta al sumo pontífice todo esto que estás viendo y ruégale insistentemente que instruya a la iglesia una jornada anual especialmente dedicada a orar por los muertos. Se beneficien al menos los sufragios que en ese día ofrezcan los vivos por los difuntos en general y dile que señale que para esta conmemoración, la fecha que sigue inmediatamente a la fecha de Todos los Santos, Pedro Damián, se celebre también todos los muertos, ¿no? o los fieles literalmente difuntos. Hay alguien que está poniendo la ofrenda en su casa porque alguien se despertó y dijo, ¡me habló Dios! Sí, todo lo que estamos haciendo, güey, nuestras ofrendas, el desfile de James Bond, todo salió porque este güey un día se despertó con fiebre y tuvo un sueño terrible. Así. A finales del siglo XV, los sacerdotes dominicos españoles establecieron la tradición de celebrar 3 misas el 2 de noviembre. Posteriormente, Benedicto XIV
Bueno, sí, 14. Sí. Bueno, Benedicto XIV en 1740 y 1754 otorgó este privilegio de sacerdote de España, Portugal y América Latina, y en 1915 Benedicto XV lo extendió para todos los sacerdotes, ¿no? Entonces, esto es la parte cristiana y creo que ya le tiene un poco de sentido porque lo festejamos el 1 y el 2 de noviembre. Exacto, entonces ya ustedes hagan la suma. Sí, lo prehispánico es 1, lo católico es 2 y queda. Y luego, pues ya tenemos cómo es que llega a México todo esto. Exacto. Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegan a México en el siglo XVI de forma inmediata, poco después de la conquista española, y fueron celebradas en las primeras iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco y Tlaxcala, en el convento de San Francisco en la Ciudad de México. De acuerdo con Fray Toribio de Benavente, Motolinia, entre los años 1535 y 1540, el Día de los Finados o del Día de Muertos, casi por todos los pueblos de los indios dan muchas ofrendas por sus difuntos. Unos ofrecen maíz, otros mantas, otro comida, pan, gallinas y en lugar de vino dan cacao. Y cera para cada uno, pues ya que aunque son pobres, liberalmente buscan de su pobreza y sacan para una candelilla, o sea, una velita. Una velita. Una velita. Esos güeyes, pues, híjole, pinches güeyes. Esos güeyes están tan pobres que no les alcanza ni para las velas, güey. La fiesta de los fieles difuntos, al igual que otras ceremonias católicas, fueron impuestas en la comunidad indígena por los religiosos cristianos, destacando en sus crónicas la respuesta insuitada de los indígenas que, en su pobreza material, denotaban una profundidad religiosa desconocida por los europeos y que éstas se equipararon a los primeros cristianos. Básicamente es como, ay, estos güeyes no tienen concepto de la propiedad y son pobres. Sí. Son como los primeros cristianos. Sí, necesitan ayuda de nosotros. Ahora, lo que denominamos culto a los muertos o culto a los antepasados corresponde a una elaborada y compleja escatología ancestral consustancial a las culturas mesoamericanas, cuyas prácticas y significado desconocemos casi en su totalidad, ya que constituyó una parte central de sus creencias religiosas, pensamiento, mitología, cosmovisión, simbolismo, esoterismo prehispánico, cuyos testimonios encontramos en monumentos, escultura, cerámica, pictografía, códices y también cotidianos hallazgos arqueológicos, ¿no? Es decir, básicamente lo que nosotros tenemos esta percepción de lo que se festejaba como que el Día de los Santos Difuntos no es todo totalmente completo porque no existen las suficientes evidencias arqueológicas, tanto plasmadas o escritas, para saber cómo se festejaban a los muertos. De hecho, pues muchas de las festividades y muchas iglesias, por ejemplo, alrededor de México, están construidas sobre templos, no tanto porque dijeran vamos a destruir este templo y construir acá, sino porque los franciscanos, los dominicos, los agustinos se dieron cuenta que los indígenas iban a orar a ciertos lugares, güey. Por ejemplo, la pirámide de Cholula, no sabían que era una pirámide cuando construyeron la iglesia. Sí. Solo sabía que era un cerro gigante, güey. Entonces, pero se daban... Aquí viene un chingo de banda, güey. Ajá, pero se daban cuenta, güey, que los cholultecas subían el cerro y dejaban ofrendas. Y fue como de, güey, pues aprovechemos y construyamos una iglesia donde están dejando las ofrendas, ¿no? Para poder empezar a crear estos sincretismos. A quitarle sus ofrendas. A quitarle. Sí. Vamos a poner una iglesia donde ponen sus ofrendas para que nos las dejen ahora a nosotros. Justo dice, aunque las prácticas perduraron en siglos posteriores a la conquista y es posible encontrarlas aún hoy en día, no se sincretizaron con el culto católico de los fieles difuntos, pues siempre se ha celebrado conforme a una liturgia que ningún clérigo o creyente pueda cambiar o modificar. Solo el Papa tiene esa facultad. Las fiestas en torno al culto tampoco se modificó en lo sustancial, pero al erradicarse y prohibirse las ceremonias prehispánicas, de manera natural, todas las prácticas y creencias ancestrales se trasladaron a la celebración del 2 de noviembre. Recordemos que, lo dijimos al principio, duraban 20 días, güey, estas celebraciones, ¿no? Eran veintenas. Entonces, estos 20 días de fiesta fue como de, güey, es mucha peda. Muévela al 2. ¿No? Así transgredir la liturgia católica establecida por el culto. En lugar de un sincretismo, se llevó a cabo una síntesis, ¿no? Pues, aunque los pueblos indígenas de forma velada continuaron con sus antiguas prácticas funerarias, con ese tiempo fueron adoptando de forma cristiana hasta fusionarse casi en su totalidad y creando ya el sincretismo en el pensamiento de ambas tradiciones para celebrar a los muertos, ¿no? Sí. Entonces, al principio, como les dije, todo era de una manera, después se dijeron 20 días es demasiado, vamos a hacerlo hacia el 2, ¿no? Cada quien tiene sus propias tradiciones, pero poco a poco y de manera natural y aparte, se fueron mezclando. Creo que sí, aparte después de la síntesis, como dices tú, y el sincretismo, sí hay un momento clave en México, que es cuando literalmente se crea el Día de los Muertos, ¿no? Porque ya es un poquito más adelante con José Vasconcelos. Sí, pero ahorita llegamos ahí. Sí, ahorita vamos. En 1656, las palabras de Jacinto Serna, en palabras de Jacinto Serna, los indígenas adulteraban la loable costumbre de la iglesia en la conmemoración de los fieles difuntos. Estos solían preparar ofrendas y encender candelas en sus casas, lo cual lo hacían de noche, pero también en las visitas y barrios no asistidos por ministros de las iglesias, porque el rito de ellos era ofrecer comida y bebida a los difuntos, de tal forma que amanecen bien comidos, porque ellos son quienes se los comen, y acontece en la misa de los difuntos, ya no hay candelas porque se han gastado en la mañana.
mañana. O sea, porque se supone que dice el mito que, bueno, ya lo hablaremos en la ofrenda, que si las ceritas se les apagan o se acaban, es porque están los difuntos. Sí. Porque se fueron. Si se acabaron es porque sí llegaron. De lo de la comida, ¿no? Que aquí dicen, pues esos güeyes se ponían sus ofrendas y se las comían. Y ahorita hoy en día también hay muchas fuentes que investigué para hacer este capítulo que siempre te dicen de que la comida no se tiene que comer después de que ya la pusiste porque no tiene alma. Exacto. Y tú, güey, no manches. Los frailes denunciaron e intentaron erradicar las prácticas funerarias al exterior de los templos, pero fue una empresa imposible ya que no tuvieron otra opción que tolerarlo y aceptarlo en la mayoría de los casos. Sí, todo el mundo lo hace. Y es por eso que también tenemos las ofrendas afuera de las iglesias, ¿no? Y también tenemos las ofrendas y que estaba fuera de las iglesias, pues los cementerios. Sí, ¿no? Básicamente. Y también si sobrevivió fue por las personas que lo seguían haciendo, ¿no? Porque si te das cuenta, ellos lo querían erradicar. O sea, acaban de decir, güey, no pudimos hacer nada en contra de eso, güey. Sí, no, güey. Entonces, bueno, todas las fiestas prehispánicas desaparecieron que la conquista española fueron prohibidas y erradicadas por la Iglesia Católica, pero después, no obstante, muchas de estas antiguas creencias se conservaron bajo formas cristianizadas y tal vez más auténticas en las comunidades indígenas resguardadas infranqueablemente por la propia lengua y la tradición oral. Las fiestas del 2 de noviembre fueron depositaria de las antiguas creencias funerarias por el culto y las fiestas de la parnafelalia continuaron practicándose de forma sigilante, sin cambios profundos durante los siguientes 2 siglos. Básicamente no cambiaron mucho, o sea, a partir de la conquista hasta el 1700, 1700 y pico, no fue tanto los cambios. No hubo cambio. Pero, o sea, ya se estaban transformando a una fiesta totalmente original, ¿no? En una sociedad novohispana profundamente religiosa hasta llegar a los siglos XIX y XX, periodos mejor documentados con los anteriores, donde es posible apreciar la gradual decadencia que fue cayendo las fiestas en sociedades que perdió importancia de su sacralidad, adquiriendo mayor importancia en aspectos profanos, ¿no? Básicamente, pues fue como que, güey. Vamos a cambiar la palabra profano por cultural. Por cultural. ¿No? Yo diría. Sí. Hoy en día la celebración del Día de Muertos, con el colorido y dimensionado en los altares, los arreglos de flores, papel picado, el pan de muerto, frutas de temporada, alimentos preparados, dulces de calavera y ricas ofrendas en los panteones, parecen evocar el mundo prehispánico, pero como veremos a continuación, la mayoría de estos son de origen mexicano. Tienen sus antecedentes con las fiestas europeas. Que tampoco les pese a ustedes, ¿no? Que siempre pasa de que te dicen, güey, pero pues el Día de Muertos no es prehispánico. Dices, ¿cómo no va a ser, güey? No, pues dices, güey, o sea, no es prehispánico, pero sí es mexicano. Que eso es totalmente mexicano. Totalmente y es mexicano. Que lo podemos ver prehispánico porque calaveras y cosas así, ¿no? Que a lo mejor nos recuerdan al Zompantli, güey, al Mictlán, todo este pedo. Y pues es lo que puede ser que nos haga sentir, pues, la cuestión prehispánica, pues como esos güeyes sacrificaban gente, ¿no? Sí, entonces, los muertos y las cosas. Entonces, el Día de los Fieles Difuntos se celebraba al día siguiente de Todos los Santos con 3 misas. La gente asistía a lutos de la iglesia y la celebración se extendía durante todo el día. La iglesia y las calles aledañas se adornaban luciendo lutos religiosos, crespones negros, velamentes pintados de huesos, cubriendo las paredes acompañados alusivos de la inminente muerte. Ahora, ustedes dirán, oye, Teca, ¿dónde estás leyendo todo esto? De Lina, esto ya tenemos fuentes. Claro que sí. El gobierno, México. México es la fuente, güey. México es la fuente. México es el poder. Los cronistas de la época no dejaron de insistir que esta parte de la fiesta ya no era religiosa, pues ya no había tristeza, respeto y tampoco duelo. Se trataba de una fiesta tan alegre como la Nochebuena, tomando el pretexto a los amigos y parientes que se trasladaban a sus domicilios en los cementerios. El Día de Muertos se transformó en un paseo por los cementerios que se paseaban también por el Zócalo o la Alameda. Sí, les digo. Pensando todo en menos en las difuntos. La gente pobre, a pesar de sus preocupaciones y su horror a la muerte, profanaban las tumbas de sus deudos y amigos, extendiendo sobre ellos blancos manteles sobre los cuales almorzaban cabezas de carnero asadas en hoyo, mole de guajolota y dejando también el panteón convertido en un basurero. Sí, o sea, como que la iglesia dijo, güey, vamos a cambiar su fiesta a este día. Este día es fiesta. Y luego la gente va a las fiestas y empiezan a ir a los cementerios. Y se me fue. Esto viene a partir ya del siglo XIX, ¿no? O sea, a partir del siglo XIX ya se empieza a dejar de lado la tradición cristiana. La tradición católica de hacer misa. A la gente se le olvidó. Nada más a la gente le dijeron, tienes que celebrar este día. Y la gente dijo, bueno, salían a los panteones y a sentarse ahí con sus... O sea, porque la gente dice, celebra tus muertos. Dice, bueno, pues ¿dónde está? Y lo podemos ver porque ahorita, güey, justamente el Día de Muertos no es una fiesta de tristeza. No, nunca lo ha sido, sí, ¿no? O sea, te agüitas, ¿no? Porque a lo mejor, pero sí, es normal. Porque recuerdas, pero... Pero es, güey, ¿qué haces? Fiesta, güey, comida familiar, ¿no? O sea... Sí, que aparte ya viene ahora sí dentro de las costumbres que hacemos los mexicanos o muchos de los mexicanos que nos enseñan en la escuela, que son este tipo de cosas, por ejemplo, como las calaveritas, ¿no? Que justo el único propósito de las calaveritas es burlarse de la muerte. Exacto. ¿No? Sí.
Sí, de hecho. Ahorita llegaremos a las costumbres, ¿no? Las personas asistían a los panteones con sus mejores galas, generalmente ropa nueva. Era un evento de clases sociales en lo que los ricos mostraban sus gustos y lujos, cubriendo los sepulcros de ramilletes y buqueteros de cristal, encendiendo enormes cirios, y los curiosos se posaban en los sepulcros sin pensar en la fragilidad humana, que era el lugar donde básicamente... Ya, era como las noches de palacio. Eran las noches palacio, ¿no? Donde iban a intercambiar caras y miradas. O sea, se iba a ligar. Las tumbas eran adornadas por lo general con guirnaldas de flores amarillas, lazos de crespón, algunos ostentosos retratos de personas, y en muy pocos ojos se ven lágrimas. La concurrencia, con curiosidad, se dedica a leer las inscripciones de los sepulcros, los versos y los epitafios. Qué cabrón que se desvirtuó a tal punto, ¿no? Que la iglesia dijo, oye, güey, hay que celebrar a los muertos. Y la gente dijo, no se diga más. Peda. El mexicano es así, güey. Reforma. ¿No? Chinga a su madre, güey. Sí. Justamente. El mexicano es así, como de, güey, es el bautizo de tu hijo. Perfecto. Peda. Pedísima. ¿No? Entonces, las fiestas ya se convierten en algo más allá, güey. Ya es un México independiente. Sí. Ya la gente se le olvidó lo prehispánico. Ya la gente se le olvidó lo cristiano. Solo sabe que se festeja y se recuerdan los muertos a partir de 1834. Sí. ¿No? Es donde básicamente... El 1 y el 2 se celebran los muertos. Ajá, es así como, exacto. El 1 y el 2 se celebran los muertos, ¿no? Y el 31 Halloween, pero eso todavía no existía. ¿No? Porque pues todavía a finales del siglo XIX las festividades en torno al Día de Muertos se encontraban en decadencia, pero de acuerdo de Elsa Malvido, fue en la época de la posrevolución, específicamente del cardenismo, en 1934-1940, en que las fiestas del 1 y 2 de octubre fueron reinventadas con el propósito de quitar el poder a la Iglesia Católica y asociarla a la idea nacionalista. Sí, y aquí es donde lo que dijo Iker, de que justamente es... El güey que platica junto a mí a veces. Este pendejo, que es básicamente José Vasconcelos. ¿José de Vasconcelos o José Vasconcelos? José Vasconcelos, que justo no le atribuimos que haya creado el Día de los Muertos, pero sí jugó un papel muy importante en la revitalización y en la forma en la que se celebra culturalmente. Exacto. ¿Por qué? Pues porque justamente en la época postrevolucionaria se estaba buscando ya la creación de una identidad mexicana, ¿no? Para evitar que pues otra vez los güeyes se levantaran en armas, nacional, ¿no? Aparte también estábamos en plena guerras cristeras, por lo cual necesitábamos pues básicamente distraer a la población mexicana del asesinato de cristeros que estaba cometiendo Lázaro Cárdenas, el mejor presidente. Entonces, y también estaba muy en auge la separación por las guerras cristeras, igual la separación de la iglesia y el Estado. Y pues a José Vasconcelos, al ver que en ese momento justo fue el primer secretario de Educación Pública de México de 1921 a 1924, pues se da cuenta de que él tenía que impulsar como aquí le pone la revalorización de las tradiciones indígenas y el arte popular mexicano como parte de un proyecto cultural y educativo de construcción de la identidad nacional tras la Revolución Mexicana. Así es, así que trabajando junto al presidente Cárdenas, se hizo de rodear de intelectuales socialistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Octavio Paz y José Clemente Orozco, para poder empezar a impulsar el Día de Muertos en el arte, ¿no? También ya se venían desarrollando las reformas de Juárez, los grabados de José Guadalupe Posada, donde podemos ver ya la desacralización y la diversidad de la fiesta del Día de Muertos en los principios del siglo XX, ¿no? Lo que fue integrada a la idea nacionalista y exponerla como el folclore mexicano que se aprecia en la película inclusive Que Viva México de Sergei Eisenstein, ¿no? Asesorada por algunos intelectuales antes mencionados. Entonces podemos decir, ya para concluir, lo que es el Día de Muertos y ya entrar un poco a la tradición. El Día de Muertos, amigos, ¿tiene que ver con lo prehispánico? Posiblemente. Es una mezcla. ¿Tiene el origen en sí? No. No, porque no es así como que venga directamente desde una fiesta hasta acá. No es como la Navidad, ¿no? Pero tampoco. La Navidad también se mamaron, güey. La Navidad también hemos platicado en capítulos que es mamadísima la Navidad. Sí, no es como la Navidad que es así como muy directo desde el cristianismo, ¿no? Sino que ya es un sincretismo prehispánico, católico, mexicano. Exacto. ¿No? Que es muy importante porque como lo vemos, pues sí, los mexicas y diversas otras culturas festejaban el Día de Muertos durante 20 días en unas fechas cercanas al otoño, pero no era el Día de Muertos en sí. Ahora, los días de los fieles difuntos y de todos los santos, pues que eran las costumbres cristianas que las trajeron y las impusieron los españoles, ¿no? Aquí, que era el 1 y 2 de noviembre, se mezcla ya con este origen, esta creencia prehispánica, pero como lo acabo de leer, se pierde a finales del siglo XIX. Es decir, para finales del 1800
esa fiesta ya no era tan representativa, ¿no? Porque se les olvida básicamente el origen de la fiesta. Ya para el siglo XIX ya no es prehispánico, ya no es español, es una mezcla rara mexicana. Y ya tampoco ni es católico, porque a la gente le valía verga. Así de que la gente ya de que tengo que ir a la iglesia el 1 y el 2 a rezarle porque tengo que dejar mi ofrenda en la iglesia. Claro que no, la gente salía a empedar a Reforma con sus muertos, güey. Sí, o sea, claro. ya tampoco tenía nada de católico. Ajá, exacto. Entonces era así como, bueno, y entonces pues ya cuando pasa la revolución, Lázaro Cárdenas está buscando ya la creación de la identidad mexicana y quitarle el poder a la iglesia, porque acuérdense que eran las guerras cristeras. Entonces dice como, no, güey, el día de todos los santos, chinga tu madre. El día de los fieles difuntos, también tú chinga tu madre. Esto es el Día de Muertos, ¿no? Y José Vasconcelos dice, a huevo, hagamos algo. Ponen todos los libros. Ajá, vamos a hacer nacionalismo, vamos a hacer una representación y vamos a inventar una fecha en la cual los mexicanos recuerden la herencia prehispánica y recuerden y se olviden un poco de la herencia española y le quitemos un sentido religioso, ¿no? Sí. Entonces hagamos Día de Muertos. A huevo. Y aparte todo esto es gracias a los movimientos socialistas. Día de Muertos socialistas, porque como lo acabo de leer, fue impulsado por básicamente pensadores artistas socialistas en México. Porque a huevo. Entonces, pues así, mis estimados, esto es Día de Muertos. A la verga, todavía falta un poco. Sí, porque de hecho no hemos dicho, o sea, sí es el Día de Muertos, pero justo en estas épocas de José Vasconcelos, en los 1924, cuando impulsa esta revalorización, pues también los mismos libros empiezan a crear esta idea colectiva de qué se tiene que hacer en el Día de Muertos. O sea, de que, pues, antes era de que pues, ya no vamos a empedar en las calles, sí va a seguir haciendo lo de las ofrendas, pero ahora hay elementos que componen, que son fundamentales para el Día de Muertos. Y todo esto se empieza a codificar, que es como el pan de muerto, las ofrendas y demás, ¿no? Entonces, justo ahora sí podemos empezar a platicar de pues, ¿qué hacemos los mexicanos en el Día de Muertos? Porque si se ve, o sea, alguien que te dice, un argentino que te pregunta, oye, güey, ¿quiere su cuenta y cuánto va a dejar de porcentaje? Si te preguntan así de que, oye, güey, ¿y qué haces tú? ¿Te despiertas y qué haces el Día de Muertos? Pues no es una cosa que haces todo el día, como que pues, se prepara, ¿no? Para el Día de Muertos desde antes. Entonces, pues uno de estos, como ya lo dije antes, es como las calaveritas que decimos, ¿no? Las calaveras literarias, que se les llama así tanto a las rimas, a los versos satíricos, como a los grabados que ilustran calaveras disfrazadas o bien de dulce, que están presentes en los altares, que justo tienen que ver de cómo los mexicanos nos burlamos de la muerte, ¿no? O sea, justo las rimas, las calaveritas, que son las calaveras literarias, son pues, epitafios humorísticos de personas que aún viven o no. O sea, de que yo le puedo hacer la calaverita. De hecho, te voy a hacer tu calaverita y la ponemos ahí en el... Ok, vamos a hacer una calaverita. Tú me das mi calaverita y yo te hago tu calaverita. Estaba Iker corriendo, huyendo desvergonzado, porque el güey no cree en Dios, ya que estaba enamorado. No, eso es una bomba. Qué pendejo estoy, güey. A ver, en lo que explicas te voy a escribir una calerita en putiza, güey. Y tú el ChatGPT. Órale. Bueno, esas son las rimas, ¿no? Y de hecho lo hacíamos nosotros en la primaria y demás, que te dejaban de tarea la calaverita y siempre se la hacías así de que a tus amigos y demás. Pero justo se bromea con personajes de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. O sea, como que es para burlarse de los vivos que se van a morir y de los muertos porque ya se murieron, ¿no? O sea, en muchos casos la rima justo habla como si ya estuviéramos muertos, ¿no? También las calaveritas de azúcar son dulces en forma de cráneo que generalmente están hechas en azúcar, chocolate, amaranto o gomita, que son vendidas en los tradicionales mercados denominados Todos los Santos. O sea, yo creo que yo nunca he ido a un Todos Santos. Son estos mercados que tienen puras cosas del Día de los Muertos. Yo he sido un chingo, güey. Mi familia es de Tláhuac y allá, güey, es súper tradicional. Pero justo creo que aquí tenemos como uno de los primeros elementos que conforman las ofrendas del Día de Muertos, ¿no? Que también hay diferentes fuentes de dónde salen las ofrendas, ¿no? Si tienen que tener 3 pisos, si tienen que tener 7 pisos, si tienen que tener 1 piso, ¿no? Yo la pongo del piso que sea, pero justo los 7 pisos tiene que ver con pues, la visión medio purista del Día de los Muertos, porque el 7 lo pusieron los católicos. Entonces, por ejemplo, el piso de abajo era para las personas que estaban en el purgatorio. Okay. ¿No? Entonces tenías que rezar para las almas del purgatorio. En el segundo piso tenía que estar tal cosa, ¿no? Pero ahorita les decimos qué tenía que estar en cada piso. Pero uno de estos elementos es la calaverita de dulce, que ya les conté, el pan de muerto, que también hay chismecito del pan de muerto, ¿no? Sí. Que es el mejor pan
de temporada. Sí. A ver, Quien diga que no. me dio una idea ahí que le pedí a ChatGPT que hiciera una calaverita literaria a Historia para Tontos. Y dice: en un mundo de likes y de trends, el influencer con risas va y viene. Historia para tontos, dice él, mientras la calaca se asoma y sostiene. Con sus memes y videos brillantes, hace que el pasado parezca un juego, pero la muerte con pasos constantes susurra: tonto, no es solo un paseo. Dame un follow, gritó el mortal, sin saber que al final, en su andar, la historia, aunque en memes sea un carnaval, nos recuerda que a todos hemos de pasar. Así que, amigo, toma nota y escucha. La historia no es solo para entretener, que la muerte con su calaca y su lucha nos enseña que al final hay que aprender. Hay que aprender. Ay, güey. Esas son las calaveritas literarias. Esas son las calaveritas literarias. Sí, yo sí hago una al año, ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí sí me gusta echarme la. Yo creo que va a ser la dinámica de aquí es que nos digan dos cosas. Uno, por favor, ¿qué es lo que ofrecen ustedes en su altar? ¿No? A quienes recuerdan y qué le van a ofrecer a sus muertitos. Y dos, si tienen tiempo, escriban una calaverita literaria, mándenosla a Instagram y publicaremos las mejores. Sí, todas, aunque estén bien malas, no importa, las publicamos. Publicamos las mejores. Bueno, el altar de muertos se supone que dependiendo del lugar, esos son los niveles. Sí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el altar de 2 niveles es una representación de la división del cielo y la tierra, ¿no? Donde representan los frutos de la tierra y las bondades del cielo, como la lluvia. El altar de 3 niveles representa el cielo, la tierra y el inframundo, debido a la instrucción ideológica de las religiones europeas, que ha cambiado su significado dos resultados posibles, que puede ser la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o la Santísima Trinidad. Y el altar de 7 niveles, que son los más convencionales, representan los 7 niveles que deben atravesar el alma para poder lograr el descanso o la paz espiritual. Es que ve, justo aquí, eso se lo sacaron de la colísima, güey. Sí. ¿De 7 niveles de dónde, güey? Sí, güey, porque para el Mictlán son 9. Son 9, ¿no? Y bueno, para los otomíes, 7 son 7 escalones representando los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, ya dependiendo de quién es, o sea, ¿a quién le preguntes? Ponen su altar. Ahora, los elementos de un altar, pues es básicamente agua, fuego, tierra, flores, calaveritas, que es el muerto, comida, bebidas alcohólicas, que se pisteaba, objetos personales, cigarros, adornos, elementos religiosos como cruces, imágenes religiosas, rosarios, ¿no? Monedas de oro, ropa e inclusive fotos de tus perros, por si estaba. Que justo aunque ustedes no lo crean, cada uno de estos elementos no lo ponemos así nada más porque sí, ¿no? Todo tiene como una pequeña historia y un pequeño porqué, ¿no? Por ejemplo, las flores, a nosotros aquí en México, a este tipo de flores le decimos cempasúchiles. En otros lugares les dicen, por ejemplo, en inglés les dicen marigolds. Marigolds. Pero yo no sabía que China es el país productor más grande de cempasúchiles del mundo. Y después le sigue, me parece que Perú. Que Perú. Ajá. Sí. De hecho, hay 35 especies diferentes, según Carlos en el capítulo pasado. No, sí hay. De cempasúchiles en México, justo para que tampoco se traguen esa cosa de que están llegando los cempasúchiles de Son Chile. 58 especies a nivel mundial, de las cuales hay 35 en México. México, a huevo. Sí, justo. Y la flor de cempasúchil, que bueno, le dicen como la nubecita esta, la flor de terciopelo, son las especies más utilizadas para el adorno del altar, porque no necesariamente tiene que ser esta, también hay unas que parecen como cerebritos. No sé si las ubicas, son como moradas que tienen como cerebritos. Sí, pero esas no son cempasúchil, güey. Sí, no, esas no son cempasúchiles, pero también sirven para adornar el altar, ¿no? Sí, cempasúchil viene de cempasúchitl, que significa planta de 20 flores. Planta de 20. Porque parece que tiene muchas florecitas adentro de una flor. Parecen nubecitas, pero se supone que las flores funcionan también como el fuego, ¿no? Como que alumbran el camino. A la vez. Entonces la gente agarra pétalos de cempasúchil y los ponen en las entradas de sus casas, simulando un camino hacia la ofrenda para que los difuntos que regresan sepan por dónde entrar y sigan el camino hasta la ofrenda. Entonces, ese es el significado de la flor de cempasúchil. Por ejemplo, el agua, ¿no? Siempre nos enseñan que se tiene que poner un vasito de agua así natural, ¿no? Que el agua tiene múltiples significados. El primero, pues se utiliza para calmar la sed del espíritu. O sea, ese güey viene cansadón, entonces pues ya sabes que tiene que llegar y tiene que tener ahí su electrolit para que no se muera, güey. Otra vez. Luego se colocan diferentes objetos que representan el agua como un vaso lleno. Se colocan diferentes objetos de tocador y aseo personal para el difunto. Aquí se ponen esos güey. Así. Si a mí me ponen mi cepillo de dientes en la ofrenda, no regreso, güey. La neta, güey. Te van a poner un jabón, güey.
Sí, y mira, y aquí justo también le meten un poquito de este folclore mexicano prehispánico que dice, los mayas tenían la creencia de que los cenotes, que ellos consideraban sagrados, eran la puerta al inframundo. Y en muchas representaciones de altares suele colocarse una vasija con agua simbolizando un cenote y la entrada al inframundo. O sea, digo, depende quién ponga la ofrenda, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ejemplo, la tierra también tiene que estar presente. Entonces, en representación de la tierra puedes poner muchas cosas, puedes poner diversas semillas, frutos, especias y otras bondades de la naturaleza, ¿no? Entonces se utilizan diferentes semillas como maíz y el cacao para formar patrones en el suelo y que este es como una idea moderna de la representación de la tierra, se relaciona con el principio de la ideología cristiana de polvo eres y en polvo te convertirás, que según yo, si mis clases de catequesis no me fallan, está en el Génesis 3. Versículo arriba del 15, estoy siempre seguro. Y bueno, ¿qué otra cosa hay? Bueno, pues las ofrendas específicas, las calaveras de dulce tienen el nombre escrito tienen el nombre escrito de los difuntos, ¿no? Que es básicamente a quién se lo estás ofreciendo. El pan de muerto, ¿no? Que es un pan de naranja y de anís que comemos aquí, que de hecho, bueno, varía ya dependiendo. El más común es el de naranja y de maíz, pero varía ahora sí que dependiendo de dónde ustedes, ¿no? Sí, y luego también lo hacen ya en agosto, no mames. Que pues, se supone que, o sea, dice el chismecito y no está muy asegurado de que pues el pan de muerto que lo que representa, que supone que representa a los fallecidos, que pues básicamente es redondo porque habla pues básicamente de que es el mundo, ¿no? Que es redondito y que arriba tiene los huesitos. Un embajador de cierto país para cierta embajada en la que yo trabajaba me preguntó si el pan de muerto de verdad llevaba muerto. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es viejo pendejo. No me venga con mamadas. Señor, ¿cómo va a traer muerto el pan de muerto, estúpido? No, pero es que también sale de que el pan de muerto no es de aquí. O sea, bueno, como que dicen que también está inspirado en los... También hay un tipo de pan que hacen en España. Ok. Que se llama los huesitos. Que son como medio turrones pequeños. Que también se dice que inspiraron el pan de muerto en México. Y ya, pues dependiendo del lugar, depende del tipo de pan de muerto. Está el pan de muerto de la Huasteca hidalguense, ¿no? Está el pan de muerto de Oaxaca, que es pan de yema. Está el pan de Puebla, el pan de Tlaxcala, ¿no? Y bueno, hay muchísimos tipos de panes de muerto. Tiene que haber pan. Bueno, las flores, como le decimos, son las cempasúchil, ¿no? Y la flor de terciopelo, que es la moradita, la que dices. Y el cempasúchil se utiliza para dos maneras. Se pone dentro del altar para poder iluminar el altar, ya que los muertos no ven las velas, sino que los muertos lo que ven son el brillo de esta flor. Y es por eso que se hace un caminito de los puros pétalos. ¿De los putos pétalos que van desde el altar hasta la puerta de tu casa para que, pues básicamente los muertos se puedan iluminar el camino desde la entrada de su casa hasta su altar. También para sus mishis y sus perritos, ¿no? Sí, tienen que tener su platito de agua, güey. Ajá. Se le ofrece pues lo que bebía, básicamente lo que tomaba, sus bebidas favoritas. ¿A ti, tú qué pondrías, güey? Yo pondría... De bebida. Un boing de mango. ¿Un boing de mango? Un boing de mango. O sea, bueno, ¿qué vas a pedir que te pongan? Un Yakult. ¿Un boing de mango, un Yakult? Sí, Simón. ¿Andas bien caché y shirota? Bien caché y shirota. Y un vasito de agua, sí. Yo pediría una corona. ¿Una corona? Una corona. ¿Michelada o no michelada? No, sola, güey. Imagínate que vienes del Mictlán. Ajá, no, una corona sola, güey. Sola. Bien fría. Y un Blue Label de Johnny Walker. No, un azulito. Un whisky, güey. Unos azules, así. No mames, olvídalo. Una caguama de Corona, güey. Sí. Una caguama de Corona y yo creo que unas 2 onzas de Black Label, güey. De whisky. Ya. Porque... Un Jagger Bomb por parte. Un Jagger Bomb por parte. Un cantarito de 20 litros. Sí, claro que sí, un cantarito. Sí, güey. Y un Don Julio. Oh, sí, la neta. Un Don Jules. Para empezar, y chido con los tequila clase 33. Tequila clase 33. Síguelo, así que síguelo. Bueno, se le pone el retrato de la persona recordada, que es básicamente quien quieres que llegue. O sea, si pones el retrato, es así como de me quieren ver aquí, ¿no? Oye, y hay que ponerle, ¿a quién le ponemos una ofrenda para que venga, güey? A alguien que queramos conocer, pero que no queramos. O sea, sí podemos poner así. Yo en Nezahualcóyotl, güey. No, pero para que venga a mentarle la madre, güey. Ah, ¿para mentarle la madre? Sí. Puta, güey. A Pedro de Alvarado, cabrón. Pedro, lo ponemos a chinga tu Pedro madre, de Alvarado y lo llenamos puto así. genocida a la verga, güey. Para él no hay agua, hay cloro. Así. Se le ponen 12 cirios, ¿no? Que tiene que ser en pares y preferentemente de color morado, con coronas y flores de cera. Y los cirios son sobre todo si son morados, son señales de duelo. Sí, y se ponen 4 cirios en cruz representando los 4 puntos cardinales de manera que el alma pueda orientarse hasta encontrar su camino y llegar a casa. Eso yo lo estaba pensando, güey. ¿Quién lo dijo, güey?
¿A quién se le ocurrió decir, voy a poner estas 4 velas así de estos lados para que... ¿Creerás que eso tiene origen prehispánico, güey? Ah, bueno. Lo de los 4 puntos cardinales es de origen prehispánico. Pero con los sirios. Y de hecho, porque los sirios son y de hecho, para ellos son 5, güey. Son velas de la iglesia. O sea, pues, ¿no? Los sirios, para que nos conozcas, papi. Sincretismos, güey. Son las velas estas grandotas que si las rompías, tu abuelita te ponía en tu madre. Esas. Se le pone dulce de calabaza, ¿no? Que es una de las... no es el Jack-o'-lantern. Sí, no. Aquí no son los Jack-o'-lantern, que son las calabazas... con una velita dentro. Con la velita dentro. No, este es dulce de calabaza, ¿no? Pero también se preparan diferentes tipos de dulces de otras frutas, como cocido con azúcar, canela, tejocote, cañas de azúcar duras y entre otras frutas. ¿Has probado así el dulce de calabaza con leche? Que te lo ponen así. Te ponen un vaso, ¡pam! Sí, no me gusta, güey. Con leche. Mi mamá lo hace, no me gusta, güey. O sea, papel picado, ¿no? Que es una artesanía mexicana que es para adornar. Vara de tejocote, arco de caña y flores, copal e incienso, que son pues para poder limpiar el lugar, ¿no? De las malas vibras y que llegue el difunto sano y salvo. Agua, ¿no? Que es representa la pureza del alma. Comida, que es la comida que quieres que te ponga. ¿Qué pedirías, güey? Yo comer? Ahí sí pediría... Sí, un sushi, la neta. ¿Sushi? Sí. Che mamón, güey. Simón. Ok, ¿tú qué pondrías? Yo, güey, una tlayuda, papi. ¿Una tlayuda? Una tlayudita. Imagínate que vienes de donde así. ¿Te emocionarías al ver una tlayuda? Claro, güey. No mames, yo voy a Oaxaca a tragar tlayudas. Qué ricas las tlayudas. Sí, güey. No, claro que sí, güey. Es que no sé. Tlayudas y yo creo que una pastita de camarones. O sea, ¿por qué? Con la caguama. Con la caguama, papi. No. Es que, a ver. La tlayuda es con la caguama, güey. Y la pastita de camarones con el Johnny Walker, güey. Qué óvalas. Oigan, yo soy el perfecta mezcla de un white chicken. Bebidas alcohólicas, ¿no? Y bueno, maíz que tiene que estar obligatoriamente en cazuelas, ya que es una planta divina que representa a Mesoamérica y puede estar en forma de tortillas, tacos, gorditas, tamales o cualquier otro tipo de comida. Obligatoriamente. Si llega la policía, sí. Oye, y algo que no hablamos ya para ir cerrando este podcast, güey. Me gustaría hablar de la representación de la Catrina, güey. Oh, va. Sí, la representación de la Catrina, que fue creada por José Guadalupe Posada y bautizada despuésmente como la Catrina por Diego Rivera, que originalmente se llamaba la Calavera Garbancera. Ajá. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque ahorita los white chickens, güey, se disfrazan de catrines y catrinas y dicen tradición mexicana. Sí, a huevo, 100% mexicano. Sí, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Resulta que la Catrina se crea para poder burlarse de las élites. Sí. José Guadalupe Posadas lo que hace es burlarse de las élites mexicanas, justamente, sobre todo de los médicos que eran las élites durante el tiempo del porfiriato, ¿no? Entonces, la Catrina es una burla hacia los ricos, ¿no? Así que si ustedes están vistiendo de Catrinas, están vistiéndose de su propia burla, mis estimados ricos, ¿no? Sí. La neta, güey. Entonces, ¿por qué se le llama la calavera garbancera? Pues porque resulta que en esa época la gente que vendía semillas, principalmente garbanzos, pero vendía semillas, ¿no? O sea, que eran básicamente los nuevos hacendados, ¿no? Que tenían grandes extensiones de tierra, se volvían ricos muy rápido. Entonces, para poder imitar a las élites, se vestían de ropa europeas, fina, ¿no? Las élites, pues no europeas, sino las élites mexicanas que ya habitaban con Porfirio Díaz. Entonces se vestían como esos güeyes, ¿no? Para poder así como de, güey, me voy a comprar mi Gucci. Así como los reggaetoneros recién que acaba de pegar, que lo primero que hace es comprarse Louis Vuitton y Gucci. Sí, terrible. Hace cuenta, güey. Lo mismo, güey. Entonces, pero resulta que le dice la Catrina Garbancera porque esas personas eran gente muy delgada, güey, porque antes eran pobres, ¿no? Entonces, José Guadalupe Posadas se burlaba de la gente, de los New Rich Kids, ¿no? Es así como de, güey, checa tus orígenes básicos, güey. Tú eras pobre, cabrón, y ahora te crees rico. No, entonces los New Rich, güey, básicamente como les llaman ahorita, eras pobre y te crees rico y ahora te crees de la opulencia y de la élite solo porque ganaste 3 pesos y te estás vistiendo como ellos. Ese era el objetivo de José Guadalupe Posadas, güey, de burlarse de los ricos y sobre todo de los nuevos ricos. Por eso la calavera garbancera. Sí. Posteriormente, Diego Rivera la plasma en
en el mural de Un sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde pues la pinta, ¿no? Donde se pinta él, Diego Rivera, pinta José Guadalupe Posadas, pinta Frida Kahlo, entre otros artistas. Todo, ese güey pintó, es como un Where's Waldo de personajes mexicanos. Sí, güey, es un Where's época, Waldo. Güey. Y pinta en medio a la calavera garbancera. Y resulta que un periodista la vio y dijo, está vestida como Catrina. Como Catrín. Entonces es cuando se le da el nombre de Catrina. Que acuérdense que Catrín es una palabra que se utilizaba para referirse a los hombres que venían bien vestidos, que estaban elegantes y eran presumidos. Entonces, ¿para qué? Whitexicans. Whitexicans. Entonces, esa calavera está vestida de Catrina, es decir, una mujer que estaba bien vestida y que era presumida. Entonces, por eso se le pone como la Catrina. Pero recuerden, mis estimados, si ustedes son ricos y se disfrazan de Catrinas y Catrines, se están disfrazando de su propia burra. Luego, otra tradición, la calaverita, ¿no? Porque pues mucha gente lo confunde con el trick or treat de Estados Unidos. Sí, no, pero viene de otro lugar totalmente diferente. Pero es totalmente diferente, ya que se piensa que la calaverita viene cuando pues estaba festejando el tema del Día de Muertos y la gente pobre quería adornar pues su propio altar, pero no tenía con qué. Entonces iban a diferentes partes del pueblo a pedir calaverita, ¿no? Para ponerle a su calaverita. O sea, por eso me da para mí calaverita. Sí, porque acuérdense que poner las ofrendas se hizo como algo de socialite en su momento, ¿no? De que los ricos llenaban las ofrendas enormes y demás. Y pues los pobres iban en la tarde porque no tenían dinero para adornar sus cosas. Entonces iban a pedirle a las personas que ya habían adornado a sus muertitos, pues que les donaran 2 que 3 panecitos, 2 que 3 frutas. Para ponerle a su propia calavera. Para llevárselas a su propia calavera. Entonces tumba. Es por eso que se le dice me da mi calaverita, ¿no? Y pues tradicionalmente en México se utiliza un farolito hecho de chilacayota. Para los que no sepan qué es la chilacayota es un tipo de calabaza que se da aquí en México, que también se hace dulce de chilacayota o se hace guisados de chilacayota, que es similar a una sandía, ¿no? Es como una sandía, es una calabaza de piel muy gruesa, más gruesa que una calabaza normal, de color verde, como de este tamaño, ¿no? De la cual pues igual se graba. Antiguamente nada más se le hacía un hoyo y en medio se le ponía una vela que se utilizaba como farolito. O sea, básicamente era una lámpara. O sea, la chilacayota se utilizaba para hacer lámparas y con ella caminar hacia las casas para poder pedir pues una donación para ponerle a tu propia calavera, ¿no? Posteriormente, pues ya esta se convierte en una tradición para poder pedir antiguamente pues frutas, ¿no? Fruta, porque no nada más era pan, sino que eran frutas, dulces, etc. Cosas que le podían servir a tu difunto. Y esto se transforma para que los niños, pues, ya con el sincretismo inclusive del Halloween, pues para que los niños pidan dulces a diferentes casas, ¿no? Donde, pues puede decir, me da para mi calaverita. Y pues exacto. A mí sí me tocó, güey, ir a pedir calavera con un farol de chilacayota allá en Tláhuac, güey. ¿Sí? Muchos años, güey. Sí, yo creo que unos 8, 9 años, yo iba con mi chilacayota así. Le hacíamos nada más un hoyo. Pues yo sí le hacía como que los triangulitos y cosas así como el Jack o Lantern. Pero era en una chilacayota y ya arriba lo amarrabas con un alambre, güey. Con tu pinche calabaza, güey. Pidiendo calaverita, güey. Pidiendo calabacitas. Ajá, güey. Y ya para los de mis primos eran ñeros y me decían, no, güey, es que tienes que echarle ahí donde está la vela los dulces. Y no mames, los dulces terminaban todos quemados, encerados, güey. Yo decía, hijos de puta, güey. Entonces, disfrutando tus sneakers, güey, que sí, que la neta, güey, chingue su madre el que dé frutas en Halloween, ¿eh? Bueno, a ver, perdón. Bueno, yo en Tláhuac sí daban frutas, güey. Te daban cacahuates, manzanas, mandarinas, güey, cañas. O una mandarina sí te la acepto, la neta. Pero una caña, ¿qué voy a hacer con la caña? Güey, a mí sí me gustan las cañas, güey. Bueno, a mí me recuerda cuando iba a Tláhuac, güey. Es que Tláhuac es un pinche pueblo, güey. O sea, ahí en el pueblo de mis abuelos. ¿Cuándo le haces tú? Sí, güey, allá en el pueblo de mi familia, en San Francisco Tlaltenco. Entonces, güey. San Francisco Disco. Y bueno, pues ya para finalizar, en México existen muchos tipos de Día de Muertos, ¿no? En el Estado de México se festeja de muchas maneras, ¿no? Con mojigangas, cabezas creadas por los artesanos. En Tlaxcala, en Santana Chautempan, ¿no? La comunidad de San Isidro de Buen Suceso. La celebración empieza el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿no? Y las festividades, pero se llevan por toda una semana. En Aguascalientes se celebra el Festival de las Calaveras, ¿no? Inspirado en las obras de José Guadalupe Posadas. En Zacatecas
Se come el pan de muerto y las familias visitan las tumbas de sus seres queridos y hacen arreglos florales. En Oaxaca se hacen las famosas muerteadas, ¿no? Que son fiestas gigantes dentro de los pueblos. En San Juan Achautla, en Oaxaca, se acostumbra la vigilia de los Días de Muertos, donde se ponen a los niños difuntos frijoles y arroz en la ofrenda familiar. Y el 2 de noviembre ponen mole, salud, aguardiente, cigarros, cerveza, fruta y pan a los mayores. En Chiapas, ¿no? Los otziles hacen un tipo de fiesta donde invitan a los familiares a hacer una celebración por sus difuntos y los despiden deseándole un buen regreso al lugar donde pertenecen, que es el Catinbac o lugar de los huesos ardientes. Huesos ardientes, o sea, esos güeyes vienen de otro lado. Sí. Sí, porque ellos son mayas. Sí. En Michoacán, que es donde va a ir acá, mi estimado, es la Noche de los Muertos, el 1 y el 2. ¿No? Se refiere a una tradición indicando que durante esa noche surge la sombra de Mintzita, Corazón, el hijo del rey Tzitzícha y de la Izhuapa, hija de Teré y príncipe heredero de Janitzio. ¿No? Los enamorados no pudieron desposarse por la inesperada llegada de los conquistadores, así que la princesa quiso rescatar al rey capturado por Núñez Guzmán, ofreciendo el tesoro fabuloso que se encontraba bajo las aguas de Janitzio y Pacanda. Y con el esfuerzo se apresaba a extraerlo, se vio atrapada en 20 sombras que los remeros lo escondieron bajo las aguas y fueron sumergidos con él. ¿No? Bueno, ya después hablaremos de eso. Pero tiene como sus propias leyendas. Tiene sus propias leyendas. En el norte de México no se celebra tanto el Día de Muertos, pero sí el Día de Todos los Santos, ¿no? Porque gringos. Sí, porque son gringos. Porque en el H-E-B no venden pan de muerto. El 26, ¿en serio? No, pero seguro. El 26 en Tepoztlán, güey. Los habitantes, eso está bien bonito. En cada casa colocan altares y ofrendas llenos de ingenio y colorido. Y aparte en Tepoztlán ofrecen algo bien rico que es el atole de licor, ¿no? Y aparte donde vayas te regalan comida. O sea, prenden como unas fogatas y eso se hace en muchos pueblos aquí en México. Donde veas una fogata prendida afuera de una casa, significa que regalan cosas. Ya que puedes pasar. Ajá, puedes pasar a comer. Ajá, y te regalan tamales, atoles, cervezas, tacos, güey, cosas así. Ya, qué chido, güey. Sí, se pone muy padre, güey. En Tepoztlán, 100% recomendado. En la Huasteca se hace el Chantolo o la fiesta de las ánimas, ¿no? Que sí tiene un origen prehispánico de la región de la Huasteca, en la que se festeja pues las grandes cosechas, pero también es una fiesta de respeto a las personas que ya no están, ya que de acuerdo de las fechas de los huastecos, pues los difuntos regresan, ¿no? Los espíritus están presentes en el olor de las frutas, la música y la luz, y se le recuerda los momentos vividos en la tierra, ¿no? En la península de Yucatán, los mayas festejan el Xanal Pichán, ¿no? Pichán, sí. Que es la comida de ánimas, donde también se conoce como el tiempo de finados. Y esta tradición tiene como inicio el 31 de octubre, dedicado a los niños que fallecieron, y las fiestas de los adultos es el 1 de noviembre. El día 2 se le dedica a todos los santos y se despiden absolutamente todos. Y esta celebración tiene como resultado del mestizaje español y maya, donde se hacen tamales de nombre Mucbil, pollo o pib, ¿no? O pibil. O pibil. Que pues básicamente pues él es el pibil, ¿no? Sí. Y en Campeche, en la región de Pomuch, en el pueblo de Pomuch, los familiares desentierran a los huesos de sus fallecidos, los limpian y después los envuelven en servilletas nuevas, bordadas especialmente para la ocasión, para volverlos a depositarlos en su tumba. Imagínate, güey, qué pinche trippy, güey. Cómate un chocolate, bro. No mames, güey. Sacas a tu abuelito para limpiarlo, güey, y lo envuelves en una tela. Calabaza y en una tela carita, en una manta de lame, güey. En una cobija de Carelli Ruiz, güey. Ay, a mi abuelo le hubiera gustado a la Carelli. Y bueno, pues también en Puebla tenemos las tradiciones de San Gabriel Chilac, de Huaquechula y Tochimilco, ¿no? Donde se realiza el Micahuitl o la fiesta de los muertos, donde la familia hace el pan de burro, ¿no? Que es, bueno, un pan. Un pan ya que, pues, con forma de burro. No. Se llama el pan de burro porque antes se transportaba en burros, güey. ¿Antes se transportaba en burro? Sí, güey. Y pues bueno, estos son los diferentes tipos de Día de Muertos. O sea, en conclusión, cada quien celebra el Día de Muertos como quiere. Sí. Usted también. Ustedes también. Escuchando, ponga su altar como quiera, póngale lo que quiera, pero celebre y recuerde. Porque de eso se trata la muerte. Porque para allá vamos todos. Y porque para allá vamos todos. Porque para allá vamos. Para allá vamos todos. Simón. Y bueno, día de dato curioso, el Día de Todos los Santos o Día de Muertos también se festeja en Belice, Bolivia, Guatemala y Filipinas. Ya. O sea, de los primeros tres no me sorprende porque son como México 2.0. Ajá. Pero en las Filipinas sí está interesante, güey. Sí.
Sí, en las Filipinas llegó gracias a que, pues cuando básicamente Filipinas era parte del virreinato de la Nueva España, ¿no? Y bueno, pues también tenemos en muchas cuestiones de ficción. La última es la de Coco, que pues, sí tiene cierto sentido histórico, pero no le crean. Realmente no es nada de Recuérdame, y los alebrijes no son parte de las tradiciones de Día de Muertos, debido a que los alebrijes son un invento de mediados del siglo XX. Sí. Entonces, sí. Pero bueno, está bien porque, como dijimos, festejen Día de Muertos como ustedes quieren, recuerden a sus muertitos como ustedes quieran, traten bien a los perritos si quieren entrar al Mictlán. Eso es bien importante. Y si no quieren entrar al Mictlán, de todos modos, trátenlos bien, porque si no, yo me los voy a verguear personalmente. Y sí, donde nos los topemos, ¿eh? Donde nos los topemos. Yo creo que después podemos armar unos pequeños clips hablando de las leyendas de aquí. Sí, de hecho yo tengo uno de aquí, La Llorona, se las puedo contar rapidísimo, que dice que seguramente conocen la leyenda de La Llorona, pero es pues una de las leyendas más conocidas aquí en México, que como que suele resurgir en el Día de Muertos. Como que hay muchas representaciones de la Llorona y demás, pero pues se dice que hace muchos siglos una mujer indígena se enamoró de un español con quien tuvo 3 hijos. Cuando él la dejó para casarse con otra, ella en un acto de desesperación ahogó a sus hijos en el río. Entonces, al darse cuenta de lo que había hecho, se suicidó en el mismo río, pero su espíritu quedó atrapado. Desde entonces se escucha su llanto desgarrador en las noches, especialmente cerca de los cuerpos de agua, lamentando. ¿Cómo dice La Llorona, güey? Ay. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. En el Día de los Muertos, y pues literalmente su historia resuena más fuerte, pues se dice que en estas fechas su espíritu está más cerca de los vivos. Entonces justo es como, son estas leyendas que resurgen, y hay muchas representaciones en la Ciudad de México y en los demás estados de La Llorona y casas de terror y así. Excelente. Y de hecho también La Llorona es una de los presagios cuando Moctezuma está viendo los presagios que anuncian la calle de Tenochtitlan. La Llorona es representada como una mujer vestida de blanco que se paseaba por la ciudad, que se aparecía principalmente en Xochimilco y que gritaba: ay, hijos míos, si supieran que lo que viene, me los llevaría conmigo. ¿No? Sí, exactamente. Y aparte, dato curioso, la leyenda de La Llorona no es exclusiva de México, sino que también en muchas partes de Centroamérica y Sudamérica. Y la tienen también, ¿no? Sí. Esa vieja se aparecía en todos lados, ¿no? La neta. Si quieren saber la leyenda del charro negro, la leyenda de la isla de las muñecas, la leyenda de la mujer de la curva y el jinete sin cabeza de Oaxaca, vayan a escuchar nuestro primer capítulo. Creo que fue ese, platicamos en el de Halloween. De las leyendas scary de México. Scary, spooky. Scary, spooky skeletons. Pero bueno, amigos. Ay, güey, estuvo largo este capítulo. Estuvo largo este capítulo, pero yo estaba muy emocionado porque me gusta mucho el Día de Muertos. Y si este capítulo les dio ganas a ustedes de poner su altar y de investigar más, entonces logró su cometido. Así es. Vayan y pongan su altar, aunque sea, vayan al tianguis y compren 30 pesos de papel picado y una florecita y se ve increíble. Así es. El caso es no dejarlo de hacer. Y pues celebrar lo que quieran, la verdad. Y recordemos que en el 2013 Walt Disney Company presentó una solicitud para registrar la marca Día de Muertos en Estados Unidos. De vivos y quisieron registrar el Día de Muertos, güey. Sí. Como el chino que registró a la Virgen de Guadalupe. Sí, güey. Sí, es cierto, güey. Buenísimo. Amigos, los queremos mucho y recuerden que no hay historia y no hay muertos, sino hay un... ¡Güey! Ay, iba a decir Netanyahu, pero bueno. Si no hay bombas israelíes.